Hoy veremos el pasaje de Marcos capítulo 13. De hecho, la primera porción, el capítulo 13 lo veremos en tres partes y hoy veremos la primera de ellas bajo este título, Principios de dolores de parto. Un nuevo orden está por emerger. Y antes de continuar, solo quisiera dar la bienvenida. Se ha incorporado nuestra hermana Mili. Sí, Mili desde el Perú. Bienvenida, Mili. Nos da gusto tenerte aquí entre nosotros de esta manera. Gracias. Am, bueno, y de nuevamente, bienvenidos todos, hermanos, hermanas. Am, Así que, sí, el texto que veremos hoy es esta primera porción del capítulo 13 de Marcos. Bueno, ahí están los saludos de Mili. Gracias, Mili. Y lo que haré es leer el texto, leer esta traducción para ustedes de Marcos 13 del 1 al 13. Debo decir, quizá Marcos 13 es uno de los textos más, en un sentido, conocidos del Evangelio, pero que invita a una consideración especial para entender, apreciar lo que comunicó Jesús en ese mensaje. Marcos 13, del 1 al 13, en esta traducción, comienza así: y saliendo él del templo, dice a él uno de los discípulos de él: Maestro, mira qué clase de piedras y qué clase de edificios. Y Jesús dijo a él: ¿ves estos grandes edificios? Definitivamente no será dejada aquí piedra sobre piedra que definitivamente no fuese derribada o destruida. 13:3. Y sentándose él en la montaña de los olivos, a la vista del templo u opuesto al templo, preguntaba a él en privado Pedro y también Jacobo y Juan y Andrés: Dinos, ¿cuándo estos ocurrirán? Así dice el texto antes, ¿cuándo estos quizá sucesos ocurrirán? ¿Y cuál el signo o el símbolo cuando esté a punto de ser realizado o finalizado todos estos, no ante el texto líder, quizá sucesos, ¿no? 13:5. Ahora bien, Jesús comenzó a decir a ellos: Vean que ninguno les engañe, o les engañase, perdón. Muchos vendrán en mi nombre diciendo que yo soy, y a muchos se engañarán. Pero cuando escuchasen guerras y reportes de guerras, no se asusten, tiene que ocurrir. No obstante, aún no es el final o la conclusión, ya que se levantará una nación sobre una nación y un reino sobre un reino. Existirán conmociones o terremotos en varios lugares. Existirán hambrunas, principio de dolores de parto estos. 13:9. Pero ustedes vean por sí mismos, entregarán a ustedes en consejos o concilios y en sinagogas, y serán golpeados continuamente, y ante gobernadores de provincias romanas y reyes serán presentados a causa de mí, para testimonio a ellos y para todas las naciones. Primero tiene que ser proclamado en voz alta el Evangelio. Y cuando los condujesen entregándolos, no estén ansiosos de antemano por qué hablasen. Al contrario, lo que fuese dado a ustedes en esa hora, esto hablen, ya que no son ustedes quienes hablan, sino el Espíritu Santo. 13:12. Y entregará un hermano a un hermano para muerte, y un padre a un niño o niña, y se sublevarán o levantarán en rebelión niños o muchachos contra progenitores o ancestros, y los ejecutarán. Y serán quienes sean odiados por todos debido al nombre mío. Pero quien aguante o resista o se mantenga firme a un final, este será salvado o liberado. Bueno, hasta aquí nuestro texto.
el capítulo prosigue, el mensaje, digamos, o el discurso de Jesús prosigue, pero veremos hoy esta primera parte y en los siguientes dos domingos las restantes dos partes para ver con suficiente atención este mensaje de Jesús. Y bueno, brevemente, vimos esta línea, dice Jesús, está respondiendo y dice, comienzo o principio de dolores de partos estos, ¿no? Y brevemente quisiera decir, hermanos, me fue concedido la oportunidad de estar presente en los tres partos de, de mis hijos, ¿no? Con Rebeca. Estuve ahí al lado de ella y fue una experiencia, bueno, cada ocasión va a haber una experiencia de ser solo testigo y no poder hacer algo más que estar allí, ¿verdad? Y verla a ella en todo ese esfuerzo maratónico. Estuve en los tres, el tercero fue cesárea. Estuve incluso en la cesárea, pero ahorita les detallo. Están viendo un mapa a la izquierda de, digamos, el área metropolitana de Londres y ahí se ve en rojo ese indicador donde está el hospital, donde finalmente atendieron a Rebeca en el noroeste de Londres. Se llama así Watford, el Hospital General de Watford. Y ese hospital, a Rebeca le ofrecieron la posibilidad, ese hospital tiene una sección especial. Aquí está todo un diagrama del hospital, un croquis, digamos, y ahí lo que estoy señalando en flecha, en esa flecha, ahí menciona que hay una zona especial, se llama digamos, ¿cómo decir? El espacio, la cámara, Elizabeth, pero es una sección donde ofrecen una manera alterna para la madre de dar a luz. ¿Ah? Por alterna quiero decir, es decir, allí ella puede caminar de un lado para otro, hay una sección de no es piscina, ¿cómo decirlo? Una bañera enorme, grande, donde de hecho lo intentó Rebeca, ¿va? Se sumerge en agua y para quienes gustan dar a luz a sus hijos en esa condición, una condición acuática, ¿va? Recibir al bebé en agua, ahí también pueden hacerlo. Entonces, y ahí en esa zona, en realidad no hay médicos, lo que hay son parteras. ¿Va? Y la partera solo está al tanto, monitoreando, y es decir, hay esa libertad, ¿va? Y pues yo estaba ahí con Rebeca, ¿no? Yo no tuve que vestir ninguna vestimenta especial con la ropa con la que llegué, así andaba. Pero sí, la primera vez fue maratónico. La labor de parto fue más de 11 horas. Y perdón, eso no pretendo aquí, ¿verdad? Solo fue el caso particular de Rebeca, no el primero. Pero sí, ahí estuve. Ahí, bueno, también nos acompañó mi suegra, recuerdo, ahí estuvo ella en la primera ocasión. Y quizá lo especial, digo, pues todo fue especial, pero el momento especial para mí fue cuando ya una vez que había nacido Laila, en este caso, me concedieron el privilegio de cortar el cordón umbilical. ¿Va? Y entonces, hay por ahí una foto, la iba a mostrar, pero dije, no, mejor, por respeto, pero sí, de hecho, me fue permitido eso también en el caso de Timoteo, yo corté el cordón umbilical. En el tercer caso fue una cesárea, ya de antemano sabíamos que iba a ser una cesárea por alguna condición que presentó Rebeca, pero estuve ahí todo el tiempo en la cesárea, e igual llegamos a la zona, ahí sí, digamos, bueno, no sé si es correcto decir quirófano, pero ahí donde la iban a atender, solo recuerdo que ella la colocaron en la camilla, en la cama, yo estaba sentado al lado de ella y todo el tiempo, pues, tomándola de la mano, así me pidió ella, tomarla de la mano, ¿verdad? Entonces pusieron una suerte de pantalla o cortina, más bien, ¿verdad? Y entonces, yo y ella de este lado y del otro lado solo se escuchaba el movimiento, ¿verdad? De los médicos, de todo el equipo médico hasta que ya escuchamos al bebé, ¿va? Y nos dieron a Agustín, ¿no? Entonces, lo único que quiero decir es que estuve en los tres, ¿va? Y sí, es una experiencia, bueno, yo se la recomiendo a Joseph, por ejemplo, ¿ah? Si te es posible, Joseph, vivir esa experiencia sería extraordinario, ¿va? O a cualquier padre estar ahí con sus esposas y vivir ese momento, ¿va? Pero lo único que quiero decir, ¿va? Este texto, esta leyenda, el comienzo de los dolores de parto, recuerdo la primera vez en el caso de Rebeca, comenzó con contracciones, creo que ese es el término, ¿no? Y entonces fuimos al hospital
Y llegamos al hospital y digamos, la valoraron, por así decirlo, y nos regresaron a casa. No, tienen que esperar, todavía falta, ¿verdad? Y ese era el comienzo. Ahí después ya regresamos cuando fueron más intensas las contracciones y más frecuentes. Y aún así, para mí, ¿va? Y yo creo que también fue el caso de Rebeca, más de 11 horas de labor allí fue sí, intenso, agónico, maratónico, ¿no? Pero así fue esa primera experiencia, que recuerdo. Bueno, habiendo dicho eso, hermanos, regreso al texto. Estamos viendo el Evangelio según Marcos, que narra eventos que ocurren en la tercera década del primer siglo después de Cristo, en donde quien imponía términos y condiciones era el Imperio Romano, y todo esto que estamos viendo y leyendo. Además de las fuentes bíblicas, hay fuentes judías, fuentes romanas que informan de todos estos eventos, ¿no? Eh, Desde el capítulo 11, 12, Jesús llegó a Jerusalén. Allí está marcado en esa flecha roja, más o menos el lugar en este mapa de la Palestina del primer siglo. Viajó del norte al sur, llegó a Jerusalén, más o menos por aquella ruta que se ve en el mapa a la derecha, y ha estado Jesús en el templo. Todo este tiempo, capítulo 12, digamos, desde el parte del 11 y al 12, Jesús ha estado en ese edificio que destaca. Esa es una maqueta, pero ahí destaca el edificio. Visto, estaba en la parte oriental de la ciudad, el edificio, y de hecho el templo como tal estaba orientado, su puerta principal hacia el este, ¿va? Así lucía la Jerusalén del primer siglo, y esta es una vista desde el este de esa maqueta, pero presumiblemente así estaba el templo, y ahí ha estado Jesús conversando, dialogando, y lo último que vimos la semana pasada, él incluso ya hizo las preguntas, ya se agotaron las preguntas, no hubo más preguntas para él. Y él lanzó su pregunta, si me permiten decirlo ahí. Pero todo ocurre en ese patio, en el patio a la izquierda, que se observa de ese complejo arquitectónico. Y particularmente la semana pasada vimos esta pregunta singular, peculiar de Jesús, esta pregunta, podemos decir, exegética, cristológica. Jesús apeló al Salmo 110. Había esta expectativa, como lo vimos la semana pasada, de vendría una figura a la que se le daría el título de el Mesías, ¿va? Esta expectativa mesiánica. Y algo que se esperaba de este Mesías, de esta figura, es que sería un descendiente de David, sería en ese sentido un hijo de David, ¿ah? Un hijo de David, viene de la ascendencia de David. Bueno, Jesús hizo esta pregunta, particularmente a los expertos, a los maestros de la ley de la escritura. Él apeló al Salmo 110 y decía, ¿cómo es que, bueno, dice, el Salmo 110 dice esto, David dijo esto, dijo por el Espíritu Santo, ¿ah? David dijo, el rey David, ¿ah? Y ya vimos la semana pasada la evidencia extrabíblica de la existencia de David de alguna manera. Dijo, el Salmo 110 dice, Yahvé, dicho de Yahvé a mi Señor, ¿no? Literalmente eso dice en hebreo, ¿no? Siéntate a mi diestra hasta que coloque a tus enemigos o adversarios como un escabel de tus pies, ¿verdad? Como algo en donde descansen tus pies, digamos, ¿ah? Y entonces Jesús pregunta, ¿cómo es que este David, el David histórico, el rey David, en ese salmo, se refiere a esta figura como mi Señor, ¿no? Alguien que es superior a él de alguna manera, ¿no? Alguien que es mayor a él de alguna manera, de modo tal que David lo reconoce como Señor. De hecho, dice mi Señor, ¿va? Y si eso es así, Jesús pregunta, ¿cómo es entonces que él es hijo de David? ¿Va? ¿Cómo es que el Mesías es hijo de David? Esa fue la pregunta que él planteó, ¿va? Y no hubo respuesta. Tenían frente a los gramateis, ¿no? Estaban ahí ellos, les preguntó a ellos particularmente, y no hubo respuesta de ellos, ellos que estudiaban la escritura. ¿Ah? Y esto es algo que presenta el Salmo 110. Al mismo tiempo nos dice, bueno, y el resto de la escritura, sí, el Mesías sería un descendiente de David, ah, pero al mismo tiempo esta figura es alguien mayor a David, alguien que lo supera, que lo trasciende e incluso es anterior a él, ¿ah? Al punto tal que David en el Salmo lo reconoce como Señor, ¿ah? Señor. ¿Ah? Así que Yahvé dice dijo a mi Señor, dice David, siéntate a mi diestra.
que se coloque en esa posición especial, exaltada, empoderada, digamos, de empoderamiento. Esa era la cuestión que presentó Jesús, ¿verdad? O sea, con esta pregunta que deja sin respuesta para sus interlocutores, simplemente Jesús está apuntando algo que después el resto del Nuevo Testamento elabora con suficiente extensión y que quizá quien mejor lo expresa es Pablo el apóstol, un hebreo de hebreos, como él mismo se presentaba en Romanos 1, 3, 4, dice que sí, el Mesías era descendiente de David, en la carne dice, en naturaleza humana, pero al mismo tiempo es Señor, ¿verdad? Y lo que ratificó esa condición es su resurrección de entre los muertos por el poder del Espíritu, ¿verdad? Entonces, pero allí está, Jesús planteó esa pregunta que vimos la semana pasada. Además de esa observación, ¿verdad? Casi crítica a los gramatei, su disonancia en su persona, ¿verdad? eh, Enseñan una cosa, pero su estilo de vida y ese lado oscuro, siniestro, ¿verdad? Donde toman ventaja de los vulnerables, fue algo que censuró Jesús, ¿verdad? Les anticipó, el juicio va a ser más serio con respecto a ustedes. Y finalmente vimos, ¿verdad? Cómo esa mujer dio su bios, perdón, ¿verdad? Dio la vida en esa, expresándolo con esas dos monedas. Bueno, haciendo ese breve recuento, vamos a ver hoy el texto, vamos a entrar ahora al texto que nos estará ocupando el resto de nuestro segmento bajo este título, Principios de Dolores de Parto, ¿verdad? De ahí mi pequeña anécdota. Un nuevo orden está por emerger. Y comienza así el texto. Jesús habla del porvenir del templo. Y desde luego, bueno, dice así, y saliendo él del templo, dice a él uno de los discípulos, ¿ah? Es decir, hasta ese momento Jesús ha estado en este lugar, ¿ah? Y repito, estas son imágenes de esta maqueta, pero presumiblemente tiene una precisión histórica razonable, ¿ah? Así que así se ve todo este complejo, o se veía este complejo arquitectónico de aquel tiempo, así lucía el templo en aquel lugar. Y esto es lo que sus discípulos y Jesús vieron y probablemente salieron por una de esas dos puertas, ¿ah? Después de estar ahí, nos dice el texto, perdón, me voy a regresar al texto, ¿ah? Dice, saliendo él del templo y presumiblemente con él sus discípulos, ya saliendo uno de ellos, uno de sus discípulos, no nos da el nombre de él, ¿ah? Queda en el anonimato. ¿Quién le hizo la pregunta? ¿Quién fue el que quizá no eran solamente los 12, sino otros más, aparte de los 12, que vinieron con él desde Galilea hasta Jerusalén, ¿ah? Más de los 12, pero alguien le hizo la pregunta. Mira, maestro, mira, ¿qué clase de piedras, qué tipo de construcciones? ¿Ya? Y bueno, así se veía más o menos este complejo, destacaba, dominaba ese edificio, ese complejo arquitectónico en toda la ciudad, ¿ah? Si hay algo que destacaba en la ciudad, era este el templo, ¿ah? Y aquí está otra vista. Bueno, ¿qué le responde Jesús? En vez de elaborar, ¿verdad? O destacar, sí, mira, qué columnas, ¿no? Qué muros, qué murallas, en vez de Jesús elaborar o continuar con ese tema, quizás esto le sorprendió al discípulo. ¿No? ¿Ves estas grandes edificios o construcciones? Definitivamente no fuese dejada o no será dejada aquí piedra sobre piedra, que definitivamente no fuese derribada o destruida. La respuesta de Jesús es quizá hasta cortante, uno puede decir, ¿verdad? En vez de continuar, ¿no? Sí, mira, extraordinario, ¿verdad? La tecnología, el material, en vez de eso Jesús solo dice, ¿ves esto? Pues esto va a ser destruido del todo, ¿verdad? Ha de haber sido un shock, un impacto, ¿no? Para ese discípulo en particular, como lo fue para los demás, ¿no? Bueno, no sería este el único discípulo que se hubiese sorprendido de este edificio. Tenemos, solo brevemente voy a mencionar este testimonio de Josefo, ¿ah? Josefo, de hecho, él escribe unas décadas después, todavía estaba en pie el templo, y dice así, como he dicho, el templo estaba edificado sobre una sólida colina. Y sigue narrando él cómo al paso del tiempo se fue extendiendo esta
área de construcción donde estaba asentado el templo. Dice, se alcanzó una extensión tan grande como la que más tarde ocupó la totalidad del templo. Y finalmente dice, las piedras de la construcción medían 40 codos, piedras grandes las que se usaron, ¿verdad? Y dice, con perseverancia y con tiempo fue concluido aquello que no esperaban que fuera a tener final. Y en esta cita, solamente hace un recuento de cómo gradual y paulatinamente lo que comenzó Salomón y después fue destruido y reconstruido, se fue extendiendo, se fue ampliando. Y esa, de hecho, fue una iniciativa en parte del rey Herodes el Grande, el Grande. Ah, Luego, en este mismo relato, pero más adelante, dice, la parte exterior del templo no carecía nada de lo que causa impresión al espíritu y a los ojos. ¿Ah? O sea, impresionaba, ¿ah? A cualquiera persona que llegaba a Jerusalén le impresionaba ver este edificio o este complejo de edificios. ¿Ah? Y más adelante dice, algunas de sus piedras medían 45 codos de largo, 5 de alto y 6 de ancho. Por esas dimensiones eran piedras grandes, enormes, algunas de ellas. ¿Ah? Bueno, brevemente recordar, estamos hablando de este templo que se reconstruyó en el año 516, en el año 516 a.C., el primer templo, el que construye Salomón, aproximadamente 1000 años antes de Cristo, aproximadamente, digamos 900 y fracción, pero vamos a decir 1000 años, ese lo construyó Salomón. Pasa el tiempo, ese templo es destruido en el siglo sexto, año 586, los babilonios, ellos llegaron a Jerusalén, la sitiaron, finalmente ingresaron y destruyeron Jerusalén y el templo. Eso lo narra Segunda de Reyes 24-25, nos informa de ese evento. De ahí hasta el 516, este, quizá unos 70 años más o menos, ¿eh? Ese templo fue reconstruido y al paso del tiempo, ese segundo templo fue ampliado, ¿ah? Especialmente el impulso que le dio Herodes el Grande después del año 40 antes de Cristo. ¿Ah? Fue una iniciativa suya, en parte para ganar legitimidad. Y quizás sería bueno recordar, recordar, antes de pasar a este punto, en la escritura, lo vimos varias veces, el rey de Israel en turno algo tuvo que ver con el templo. ¿Eh? David, el rey de Israel, él tenía la idea, él concibió la idea, él tenía este deseo de construir el templo, no le fue permitido, y Segunda de Crónicas dice porque derramó mucha sangre. ¿Ah? Pero ¿quién sí lo construyó? Su hijo, cuando su hijo Salomón ya era el rey de Israel en turno, él construyó el templo. Y al terminar esa obra que le tomó 7 años, de hecho dice el texto, en Primera de Reyes 6, 7 se narra eso, finales del 7, inicios del 8. De hecho fue la lectura que hizo para nosotros Pau primero y después Gera. En 1 Reyes 8, Salomón, digamos, consagra, dedica el templo, ¿verdad? Ya concluyó 7 años su construcción y lo dedica y lo consagra. Y vimos su oración, ¿verdad? Que en ese espacio quien viniera y si tuviese esa posibilidad de recibir perdón, de pedir la intervención del Señor, si nos iba mal como nación, como pueblo, si había hambre, si había guerra, ¿verdad? Incluso si venían no israelitas, ¿verdad? Extranjeros y venían y se postraban y clamaban por la ayuda, Salomón pedía que el Señor les escuchase, ¿no? En esa oración extensa en que dedica, esa es la petición, ¿no? Ese espacio sagrado donde Dios de alguna manera estaría presente. Eso es lo que pide Salomón. Pero después vimos en la lectura que hizo Jera en 1 Reyes 9, se aparece ya ve Dios a Salomón y le advierte, le dice, yo he escuchado, ¿verdad? Pero si a este pueblo me es infiel, ¿verdad? Incluso el templo va a ser destruido, se va a volver algo proverbial, ¿verdad? Ese edificio fue derribado, fue destruido porque algo hizo el pueblo, ¿ah? Faltó o no estuvo a la altura de lo que esperaba Yahvé Dios de ese pueblo. ¿Ah? Y eso pasó. ¿Ah? Pero después, quiero decir, otros reyes lo recondicionaron, lo rehabilitaron, ¿ah? Y ya textos no bíblicos, textos judíos no canónicos, nos cuentan, por ejemplo, en esa revuelta judía macabea, ¿ah? Cuando finalmente se hacen de Jerusalén, lo primero que hace el líder de la revuelta es ir al templo, limpiarlo,
depurarlo y de nuevamente rededicarlo. El líder, que puede decirse el rey en ese sentido, lo hace eso. Y más recientemente, quiero decir con respecto a los tiempos de Jesús, el rey Herodes, que llevaba el título de rey de los judíos, él no era judío de raza, pero ese fue el título que le predicaron los romanos. Bueno, quería mencionar brevemente que alguien más también anticipó que el templo iba a ser destruido años después. Narra Josefo en este su testimonio de la guerra de los judíos. Josefo, por cierto, esta obra de guerra de los judíos es testimonio de primera mano. Josefo fue uno de los que participó en esta revuelta armada judía contra los romanos. Y en algún momento él fue aprendido, arrestado y finalmente, en vez de ser ejecutado porque anticipó, predijo que el general de entonces, Vespasiano, iba a ser el nuevo emperador de Roma, pues le preservaron la vida y eventualmente este nuevo régimen imperial, la dinastía Vespasiana, lo acoge, ¿verdad? Le da una beca y lo lleva a Roma, allá lo tiene, allá vive, ¿verdad? Pero él vivió de primera mano todos estos eventos. El testimonio de Josefo es importantísimo, especialmente en estos eventos, y él narra este episodio. Dice, un tal Jesús, hijo de Ananía, un campesino de clase humilde, 4 años antes de la guerra. La guerra comenzó en el año 66, así que quizá aproximadamente en el año 62. En el año 62, ese año 62 fue en el año en que mataron a pedradas a Jacobo, el hermano del Señor. Bueno, 4 años antes, dice, cuando la ciudad se hallaba en una paz y prosperidad importante, vino a la fiesta en la que todos acostumbraban a levantar tiendas en honor de Dios, ¿verdad? Probablemente la tienda de los al Festival de los Tabernáculos, y de pronto se puso a gritar en el templo, voz de oriente, voz de occidente, voz de los cuatro vientos, voz que va contra Jerusalén y contra el templo, voz contra los recién casados y contra las recién casadas, voz contra todo el pueblo. Iba por todas las calles vociferando estas palabras de día y de noche. Algunos ciudadanos notables se irritaron ante estos malos augurios, apresaron a Jesús, repito, este es Jesús, hijo de Ananías, en el año 62, y le dieron en castigo muchos golpes. Y esto no iba a ser no era inusual. Hablar contra el templo siempre fue algo arriesgado. Tenemos toda la tradición profética. A Jeremías le golpearon por anticipar que el templo iba a ser destruido. De hecho, lo confinaron en prisión y le dijeron, aquí te vas a quedar, ¿va? Porque eso no va a ser cierto. Y Jeremías dijo, pues si no es cierto, entonces, pero sí, sí es cierto. Pero sí, le golpearon a Jeremías, le querían matar. Por mencionar algunos, siempre hablar contra el templo fue algo riesgoso. Dice el texto, pero él sin decir nada en su propio favor y sin hacer ninguna petición en privado a los que le atormentaban, seguía dando los mismos gritos que antes. Las autoridades judías, al pensar que la actuación de este hombre tenía un origen sobrenatural, lo que realmente hacía era, lo condujeron ante el gobernador romano. Allí, despellejado a latigazos hasta los huesos, y en efecto, eso es algo que le hicieron a Jesús. Ese es el flagelo. Y el látigo tenía unas, ¿cómo decir? Bueno, unas cosas, ahorita no recuerdo el nombre técnico, que se incrustaban en la piel, ¿verdad? Al final de cada cuerda, el látigo tenía algo, no exactamente unos clavos, pero eran algo de hueso, de hecho de algún hueso, que al dar el latigazo se incrustaba en la piel y luego tiraban del látigo. Entonces desgarraba, arrancaba, de hecho, pedazos. Eso le hicieron a Jesús. Así que ese era el estándar aquí bueno, así despellejado a latigazos hasta los huesos, no hizo ninguna súplica ni lloró, hasta que a cada golpe respondía con la voz más luctuosa que podía: ¡Ay de ti, Jerusalén! Cuando Albino que era el gobernador romano de la zona, le preguntó quién era, de dónde venía y por qué gritaba aquellas palabras, el individuo no dio ningún tipo de respuesta, sino que no dejó de emitir su lamento sobre la ciudad, hasta que Albino juzgó que estaba loco y lo dejó libre. Antes de llegar el momento de la guerra, Jesús, este Jesús, hijo de Ananías, no se acercó a ninguno de los ciudadanos ni se le vio hablar con nadie, sino que cada día
como si practicara una oración, emitía su queja: ay de ti, Jerusalén. No maldecía a los que le golpeaban diariamente, ni bendecía a los que le daban de comer. A todos les daba en respuesta el funesto presagio. Gritaba en especial durante las fiestas. Después de repetir esto durante 7 años y 5 meses, no perdió su voz ni se cansó. Finalmente, cuando la ciudad fue sitiada, y vio el cumplimiento de su augurio y cesó en sus lamentos. Pues cuando se hallaba haciendo un recorrido por la muralla, gritó con una voz penetrante: ay de ti, de nuevo, ciudad, pueblo y templo. Y para acabar añadió: ay también de mí, en el momento en que una piedra lanzada por una balista, o sea, de estas armas romanas, le golpeó y al punto lo mató. Así entregó su alma mientras aún emitía aquellos presagios. Esto fue unos años antes del evento y en el evento mismo como tal, ¿no? Solo para que lo tengan en cuenta, ¿verdad? Pero Jesús anticipó esto 40 años antes, ¿verdad? Y en efecto, el templo fue destruido y nuevamente el testimonio de Josefo, solo digo esto: Tito era el general Vespasiano, fue al que Nerón, el emperador de entonces, encargó esta misión de destruir, de aplastar la revuelta judía allá en Palestina. Él viene con sus legiones y después Nerón se suicida y viene ese año asiago, 68 y 69 después de Cristo, donde cuatro emperadores en turno, y cada uno era matado por el previo. Pero finalmente Vespasiano justamente es el emperador que se alza triunfante en ese tiempo de inestabilidad y encarga a su hijo, Tito, el que acabe con esa misión de aplastar la revuelta, ¿verdad? Así que Vespasiano se va a Roma y Tito se queda allí en Palestina. Y ya es el tiempo en que Tito está a las puertas de Jerusalén. Tito se retiró a la Antonia, la fortaleza Antonia. Ese es un edificio que estaba al lado, contiguo al templo, ese complejo que vimos amurallado, ¿ah? Dice, se retiró a la Antonia, la fortaleza Antonia, con la decisión de atacar con todo su ejército al siguiente día, al día siguiente, al amanecer, y asaltar el santuario. Repito, esto es año 70. Más adelante dice: entonces uno de los soldados, sin esperar ninguna orden y sin miedo por la envergadura de la hazaña, impulsado por un cierto ímpetu divino, cogió un tizón encendido, y levantado en alto por uno de sus compañeros, lo arrojó por una ventana dorada que por el lado norte permitía entrar a las estancias que había alrededor del templo. Cuando el fuego se prendió, se alzó entre los judíos un grito acorde al desastre y corrieron en masa a apagarlo, ¿ah? Querían apagar el templo, se estaba prendiendo el templo, sin preocuparse ya ellos por su vida ni escatimar fuerzas, dado que se estaba desmoronando el lugar que ellos antes habían custodiado, ¿verdad? Está narrando cómo se le prendió fuego y en efecto más adelante dice: César, en este caso Tito, ¿no? Como fue incapaz de contener el empuje de sus soldados, que estaban llenos de entusiasmo y el fuego se iba extendiendo, se dirigió con sus oficiales al interior del templo, donde contempló el Sancta Sanctorum, es decir, el lugar santísimo, ¿ah? Del templo y los objetos que había en él. Antes de que fuese destruido del todo, según Josefo, el general Tito ingresó al templo e ingresó al lugar santísimo. Solo una persona, una vez al año, se le permitía ir al jefe sacerdote. Bueno, aquí esta es una suerte de sacrilegio, ¿va? Lo hizo alguien que no era judío, ni mucho menos era sacerdote judío, ¿va? Y finalmente, ¿va? Dice: de esta forma, contra la voluntad de César, el templo fue incendiado. Y eso ocurrió en el año 70. El templo, como anticipó Jesús, iba a ser destruido. Entonces, en estos primeros dos versículos vemos esto, ¿va? Un discípulo, no se nos dice su nombre, un discípulo anónimo, le llama la atención de Jesús: mira estas grandes construcciones, edificios, y Jesús, quizá de una manera cortante a lo mejor, ¿ah? Responde: bueno, esto que ves va a ser del todo destruido, ¿ah? Y en efecto, si Jesús dijo eso en el año 30, en el año 70 se llevó a cabo ese evento, ese suceso, ¿ah? Fuentes como José, fuentes judías, fuentes romanas dan cuenta de ese evento histórico, además de la evidencia arqueológica, ¿ah? Así que pasaron 40 años aproximadamente desde ese evento. Y más adelante veremos, al final del capítulo 13, Jesús habla de una generación, pasaría una generación. Bueno,
Solo quiero decir, Jesús anticipó algo que le iba a ocurrir al templo, así como también él anticipó algo que le iba a ocurrir a él mismo. Lo hemos visto ya varias veces. Él anticipó a sus discípulos qué le iba a ocurrir a él cuando iba a ir a Jerusalén. ¿Qué es lo que le iba a pasar a él cuando llegase y estuviese en Jerusalén? ¿Verdad? Lo dijo 3 veces. Y en efecto, eso ocurrió, eso pasó. ¿Va? Si eso dijo Jesús de sí mismo, si eso dijo Jesús del templo, lo único que quiero destacar aquí es lo que dice Jesús es importante, es de hecho importantísimo, ¿ah? Y hay que tomar en cuenta lo que diga Jesús, ¿ah? Hay que tomárselo con la seriedad con lo que dice Jesús, ¿ah? Si Jesús advierte, si Jesús anticipa de algo, si Jesús previene algo, tenemos que tomar muy en serio a Jesús, ¿ah? Por lo que Él dice, se cumple, ¿verdad? Él es, bueno, se le conoció como un profeta, es más que un profeta, es el mensaje mismo, es la palabra misma, pero eh, para nosotros quizá esta es quizá una lección, ¿va? Tener en cuenta lo que Jesús dice, porque ignorarle o no tomarle en cuenta, desoírle, desentenderle, tendrá sus consecuencias. Bueno, continuamos. 13:3. Salieron del templo, comienzan a caminar y dice que sentándose él en la montaña de los olivos. ¿Verdad? Si recuerdan ese mapa que ponía de Palestina y ese pequeño recuadro, ahí se observaba en las afueras ya de Jerusalén, hacia el este, digamos, de Jerusalén, estaba esta zona de la montaña de los olivos o el monte de los olivos o de los árboles de olivo, ¿verdad? Y entonces era una vista, se veía el templo, ¿verdad? Estaban a la distancia. Y ahí dice en privado, cuatro de sus discípulos, y aquí sí se nos dan los nombres. ¿Quiénes fueron ellos? Petros o Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, ¿ah? Donde hemos leído de ellos, ¿ah? Pues, de hecho, estos fueron los primeros discípulos, ¿ah? Cuando comienza Marcos, el Evangelio, Marcos 1, Jesús va por la orilla de este mar de Galilea, ¿ah? Ve a Simón Pedro, ve a su hermano Andrés y les llama a seguirle, ¿ah? Y estos dejan las redes, eran pescadores de profesión y van tras él. Sigue caminando Jesús y se encuentra a otros dos hermanos, bueno, iban con otros, ¿no? Pero llama a otros dos hermanos, a Juan y a Jacobo y a Juan, ¿no? Y van tras él, ¿ah? Nos dice que de hecho dejan el negocio familiar, ¿no? Y van. Y son los primeros cuatro discípulos de los que nos habla el Evangelio, ¿no? Y ahora nuevamente aparecen estos cuatro. Lo interesante es el acomodo, ¿ah? Entre Pedro y Andrés están Jacobo y Juan, ¿va? Y de hecho los cuatro son los primeros que ven este primer acto de Jesús, ¿ah? Estuvo en la sinagoga, después de la sinagoga, en Capernaum, Jesús va a la casa de Pedro y ahí se entera que la suegra de Pedro estaba enferma, ¿ah? Tenía una fiebre intensa y Jesús le toma la mano, nos dice que la fiebre se va, así dice el texto, ¿ah? Pero ahí en ese momento estaban ellos cuatro, Pedro, Simón Pedro, Jacobo, Juan, Andrés. Allí estaban los cuatro, ¿ah? Así que estos cuatro, ¿ah? Digamos por antigüedad, si se quiere decir, ¿ah? Son los primeros discípulos de Jesús, los primeros cuatro de los que narra el Evangelio. En privado, allí está Jesús sentado, quizá todo el resto de los discípulos igual, allí los podemos imaginar, ¿verdad? En la montaña, descansando, tomando un receso, alimentándose, y se acercan estos cuatro a Jesús y le preguntan, ¿verdad? Dinos, ¿cuándo estos, dice el texto en griego, cuándo estos ocurrirán, literalmente, o cuándo esto será, ¿verdad? Y uno presume estos sucesos, ¿verdad? ¿Y cuál el signo o la señal cuando esté a punto de ser realizado o finalizado todos estos? ¿No? ¿Cuándo va a ocurrir esto? Esto que tú has dicho, ¿ah? Este templo que va a ser destruido, ¿cuándo va a ocurrir eso, en otras palabras? ¿Ah? ¿Y cuál será el signo? O sea, cuál es el indicador que confirme que en efecto esto está por ocurrir? ¿Ah? Bueno, y entonces ahí está Jesús con estos cuatro discípulos en particular. ¿Ah? Y quizá después, a lo mejor otros más escucharon la pregunta y les llamó la atención y se acercan. Es posible, ¿va? Es muy posible. ¿Qué hace Jesús ante esta pregunta? Bueno, dice, comenzó a decir a ellos, lo primero que les dice es, vean, que nadie les engañase. Muchos vendrán en mi nombre diciendo que yo soy y a muchos engañarán. ¿Eh?
lo primero que advierte Jesús es que vendrán otros, ¿no? Otros que como él quizás se presentarán como Mesías, ¿no? Un supuesto Mesías, el rey de Israel. Así entró Jesús a Jerusalén, ¿no? Ah, y ese es un caso, ¿no? De hecho, Josefo narra de este episodio, en el tiempo de Jesús, en la vida de Jesús, digamos, antes de que él saliera a escena pública, ya de joven adulto, previo a él, hubo personas en Galilea y en otros lugares que se alzaron en armas, ¿no? Contra el Imperio Romano. Hemos visto un par de referencias en sesiones previas, pero aquí solo quisiera llamar su atención a esta que narra Josefo. Dice, entre tanto, un tal Manahem, hijo de Judas, llamado el Galileo. Este es Judas el Galileo, este es como el año 4 antes de Cristo, más o menos al tiempo en que nació Jesús, un terrible autor que en tiempos de Quirino había reprochado a los judíos el hecho de someterse a los romanos, además de Dios. Bueno, este Manahem se retiró a Masada, así dice aquí el texto, con un grupo de allegados. Abrió a la fuerza el depósito de armas de Herodes que había allí en Masada, en esa fortaleza, era una fortaleza de hecho, y armó a sus hombres y a otros bandidos para hacer de ellos su guardia personal. Llegó a Jerusalén como un rey, se hizo jefe de la revuelta y se encargó de dirigir el asedio, ¿eh? Así que la pretensión de ser rey, de ser Mesías, ¿eh? Estaba muy viva, ¿verdad? Y de hecho esa es la década de los 60, ¿eh? Década de los 60. Llega esta persona armada con otros, a la diferencia de Jesús, ¿eh? Jesús de hecho llegó montando un burrito, ¿ah? O sea, sin armas, pero esta persona ya llegó armada, se presenta como rey y se hizo jefe de la revuelta y se encargó de dirigir el asedio, ¿ah? El asedio. Y así como él, hubo otras figuras, hubo otra previo a esta, bueno, cuando se están levantando en arma los judíos contra los romanos, ¿verdad? Solo por mencionar alguno. Bueno, este es un caso, Jesús advierte, ¿verdad? ¿Qué va a pasar, ¿verdad? En el ínterin entre lo que él ya dijo, año 30 y la destrucción del templo, ¿ah? Bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? Bueno, va a haber estos que se presenten como Mesías, ¿ah? Y también dice Jesús, pero cuando escuchen guerras y reportes de guerras, no se asusten, tiene que ocurrir y suceder, ¿ah? De ahí que hayamos leído también, o leyó para nosotros Max, Apocalipsis 6, ¿ah? Bueno, a lo mejor nos toma por sorpresa. ¿Por qué Apocalipsis 6? ¿Ah? Habla de estos cuatro, los así llamados cuatro jinetes del Apocalipsis, ¿va? Pero a grandes rasgos, Apocalipsis 6 hace un recuento de lo que ocurría en esos tiempos, ¿ah? Es decir, el primer caballo, el caballo blanco, el jinete del caballo blanco, pues es como un símbolo del emperador, ¿ah? Que siempre andaba en caballos blancos, y es el que va indicando a dónde, qué lugar del mundo ahora hacernos de él, ¿ah? ¿Y qué implica? Pues con él viene la guerra, y con la guerra viene algo que es consecuencia de la guerra, la hambruna, y con la guerra y la hambruna, la consecuencia de todo ello es la muerte, ¿no? La muerte. Y en medio de todo eso suceso, entre la guerra, la hambruna, la muerte, están los discípulos de Jesús, ¿verdad? Que sufren, que padecen persecución, ¿verdad? Ahorita veremos algo más de eso, ¿verdad? Bueno, eso es lo que está diciendo Apocalipsis 6. Y esto es lo que de alguna manera aquí, más abreviada, más sintetizada, más resumida, comenta Jesús, ¿no? Va a haber guerras y rumores de guerras. No se asusten, todavía no es el final. Se va a alzar una nación. O sea, Jesús elabora, ¿va? O sea, ¿por qué hay guerras? Porque una nación se alza contra otra nación, ¿va? Una nación se quiere imponer a otra y un reino sobre otro reino. Ese es hay conmociones, quizá, debo decir, el vocablo griego seismos es el que quiere traducirse aquí. Originalmente seismos, ¿no? Su acepción, su significado original era eso, una conmoción, una agitación. Y al paso del tiempo, seismos se fue utilizando más para estos movimientos telúricos, diríamos nosotros, ¿verdad? Estos temblores, estos terremotos, ¿verdad? Pero originalmente ese término no exclusivamente significa terremoto, ¿verdad? Significa eso, pero sus otras acepciones anteriores, incluso en otro tipo de literaturas, eso es una
Conmoción es una agitación, esto que genera ansiedad, y sí, algo que nos genera esto, ¿ah? Que nos conmueve. ¿Ah? Bueno, puede que Jesús esté refiriendo a eso, conmociones, agitaciones, terremotos en varios lugares, y que los hubo, y ahorita veremos eso. Pero repito, la consecuencia de la guerra es esta disrupción, esta conmoción que trae, ¿verdad? Y hay hambruna, ¿verdad? Y desde luego, eso es lo que las noticias que escuchamos del este de Europa, de la región del Medio Oriente, es fácil identificar esto. Hay un conflicto bélico, este conflicto se prolonga y la población de ambas partes, ¿verdad? Que está en medio del conflicto gradual y paulatinamente empieza a resentir los efectos del conflicto cuando especialmente se prolonga, ¿verdad? Hay escasez de víveres, son desplazados, hay hambruna, ¿verdad? No hay muchos víveres, hay hambre. Hay muerte, lamentablemente. ¿Verdad? Esto es el común denominador de todo conflicto. ¿Verdad? Así como lo vimos en el Apocalipsis, ¿ah? Empieza alguien a dónde quiero ir, qué más territorio, trae con él la guerra, la consecuencia de la guerra es la hambruna, la consecuencia de guerra y hambruna es muerte, ¿verdad? Y todo lo que genera eso, ¿verdad? Es el común denominador de todo eso. ¿Verdad? Así que habrá conmoción, existirán hambrunas, y esto es lo que Jesús dice, ¿eh? Es el comienzo, es el principio de dolores de parto. ¿Por qué? Porque algo va a pasar, algo va a surgir, algo va a emerger, un nuevo orden, si se quiere, ¿va? Lo veremos con más detalle en las siguientes porciones del capítulo 13. Y en efecto, este es tan solo un recuento de algunos eventos que destacaron en aquella época. Jesús está hablando en el año 30. ¿Ah? De hecho, Jesús es ejecutado en el año 30, es crucificado. ¿Ah? Pero, digamos, en el año 32 muere Esteban por lapidación. Hechos 7 nos narra eso. En el año 33, bueno, Pablo es confrontado por Jesús exaltado, aproximadamente año 33. ¿Ah? Año 41, el emperador Claudio prohíbe reuniones judías. En el año 43, el mismo emperador Claudio conquista Britania. ¿Ah? Britania, lo que es hoy el Reino Unido, digamos, no era parte del territorio romano, del Imperio Romano. Hay esta campaña, eso, oiremos de guerras, rumores de guerras, una nación se pues ahí está, ¿eh? El Imperio Romano se extiende y se hace de Britania o el Reino Unido de hoy, ¿eh? Y ahí están los testimonios de las fuentes romanas. En el año 44 es ejecutado el apóstol Jacobo, este Jacobo que estaba entre los cuatro que se acercan a Jesús. Dinos, ¿qué va a pasar? ¿Ah? Bueno, esto le pasó a Jacobo. Y también ese mismo año muere Herodes Agripa, es el rey Herodes que fue contemporáneo a Jesús, digamos. En el 46 hay una hambruna en Judea. Esa, digamos, es una hambruna por causas, no quiero decir naturales, ¿verdad? O sea, pero no fue consecuencia de una guerra, debo decir, ¿verdad? Hubo otras circunstancias. En el 49 el emperador Claudio expulsa a los judíos de Roma. De hecho, Hechos 18:2 nos comenta eso, además de otras fuentes. En el 52, bueno, Galión es el procónsul de Acaya. En el 59, Porcio sucede a Festo. En el 60, hubo un terremoto que devastó la Odisea. ¿No? En el año 60, la Odisea, digamos lo que es hoy Turquía, una de las iglesias que recibe un mensaje de una de las cartas del Apocalipsis, ¿no? Ahí en años 60 fue devastada y la Odisea, lo que narra la carta va dirigida, es que ellos tenían muchos recursos y no requirieron la ayuda del imperio para reconstruir la ciudad. ¿Ah? Eran autónomos financieramente hablando, ¿ah? Pero hubo un terremoto que devastó. En el año 62, Jacobo, el hermano del Señor, fue lapidado, fue ejecutado allí en Jerusalén. Y en el año 62, al mismo tiempo, Roma sufre una derrota en Armenia, ¿ah? Es decir, más allá de los límites del imperio, en Armenia, es decir, está Turquía. Y lo que sigue después es Turquía, por ahí, por esa zona, digamos eran los límites, las fronteras, y siempre los partos fueron como el enemigo, la némesis de los romanos, ¿verdad? Y los romanos también sufrieron, de hecho,
aquí tengo una cita de ese testimonio de que en efecto fueron derrotados los romanos. Quizá no le hemos hecho tan seguido, ¿verdad? Pero aquí dice, solo destaco lo que está en negrita. Los otros hechos estaban fuera de duda que en un solo día Petro recorrió 40 millas abandonado por todas partes a los heridos y que aquella huida de los hombres aterrorizados no resultó menos vergonzosa que si hubieran vuelto la espada en el combate. Más adelante la tropa, triste y compadeciéndose de la suerte de sus camaradas, no podía contener las lágrimas hasta el punto que el llanto apenas permitió que hicieran los saludos de ordenanza. Este es un testimonio. Está describiendo cómo estaban los que habían sobrevivido al combate, derrotados, tristes, humillados, los romanos, eran también de carne y hueso, por ponerlo en otras palabras. Ah, Eso fue año 62. En el 64 se da este incidente en Roma, todas las fuentes son romanas, incendio de Roma, y la consecuencia inesperada fue que eso detonó la persecución de cristianos. El primer registro de una persecución imperial fue por orden de Nerón, que fueron tras los cristianos allí en Roma, y esas son las fuentes romanas. Y precisamente a consecuencia de esa persecución en Roma de los cristianos, hay esta tradición que en ese tiempo estaban en el mismo lugar tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo, y ambos fueron aprendidos y ejecutados. Pedro, por no ser romano, fue crucificado, y Pablo, por ser romano, fue decapitado, por ser ciudadano romano. Pero ahí mueren, sucumben en esta persecución, ¿verdad? En el 66 inicia la revuelta judía allá en Palestina, como acabamos de leer. En el año 68-69 hay este año asiago en Roma, esta inestabilidad política, va un emperador tras otro, uno solo duró unas semanas, ¿no? Y el otro vino y le mató y se hizo del poder. Y así fue un año de mucha inestabilidad, ¿verdad? Pensaban que era el fin del orden romano, por lo menos, ¿verdad? En el 70, el templo y Jerusalén son destruidos del todo, y hay testimonios judíos y romanos que dan cuenta de ella. En el 79 se dio la famosa erupción del Vesubio cerca de Pompeya, y devastó toda esa zona, y tenemos allí el testimonio de Plinio el joven, ¿verdad? Su tío, Plinio el viejo, vivía, estaba ahí y alcanzó a escribir lo que estaba viendo, y de alguna manera ese testimonio lo recuperó después su sobrino, ¿eh? Pero es un relato de primera mano de lo que estaba pasando, cómo de repente todo se cubrió, se volvió oscuro, obviamente la erupción, la ceniza, y él fallece allá, pero fue una erupción, se sintió y devastó esa zona. En el 92, ya más allá, escasez de trigo y un edicto de Domiciano, y finalmente ya a la vuelta del inicio del segundo siglo, el primer testimonio romano de ejecución de cristianos a inicios del segundo siglo en una provincia romana, ¿verdad? No en Roma, sino en una provincia romana. Entonces, en efecto, dijo Jesús que habría guerras, que habría reportes de guerras, que habría conmoción, ¿ah? O sea, guerras porque una nación se alza contra otra, ¿no? O un reino contra otro, habría conmociones o terremotos, ambas cosas, digamos, habría hambrunas. Bueno, este es el comienzo de dolores de paz, digamos, este es el telón de fondo en el que va a emerger este nuevo orden, ¿no? Que inaugura Jesús con sus eventos, ¿no? Este es el telón de fondo, esta es la historia en el telón de fondo en el que emerge este Jesús y su movimiento, por ponerlo en esos términos, ¿no? Bueno, hemos visto esto. Pero continúa Jesús, dice, pero vean ustedes por sí mismos. O sea, en medio de estas circunstancias históricas, ¿verdad? De las guerras y la consecuencia de las guerras, la hambruna, la muerte, en medio de esas circunstancias, vean por ustedes, ¿verdad? ¿Qué les va a pasar a ustedes? Bueno, viene la persecución, va a haber persecución contra ustedes, va a ser un tiempo difícil, ¿verdad? La vida cristiana tiene ese aspecto, ¿verdad? Para todos nosotros. Dice, vean ustedes por sí mismos, entregarán a ustedes en consejos o concilios y en sinagogas, y serán, el vocablo que usa aquí Jesús es desollados o latigados, ya como vimos, ¿ya? O a veces se matizaba el término golpeados continuamente. Y por ejemplo, ese vocablo se usa en Hechos 5:40 o 16:37 o 22. Ahí tenemos a los apóstoles, ¿ya? Los líderes de la élite judía los arresta,
¿ah? Les impide que sigan proclamando, sigan hablando en el nombre de Jesús y de hecho los golpean, ¿eh? Los golpean. Allí está el texto, las varias ocasiones en que ellos primero y después Pablo ya fue golpeado, ¿ah? Dice, y van a ser ante gobernadores de provincias romanas o reyes, serán presentados a causa de mí, ¿va? Los van a presentar ante las autoridades. Literalmente, eso es lo que le pasa, por ejemplo, a Pablo, ¿ah? Si hay alguien que nos informa mucho de estas realidades, es la vida de Pablo mismo, ¿no? En Hechos 25:14, 25:16, 26, perdón, 26:30, y Jesús anticipó de Pablo, ¿va? Este me va a hacer un testigo, ¿ah? Ante reyes, digamos, ¿no? Y eso le pasó a Pablo. Literalmente estuvo ante gobernadores, los gobernadores de la provincia romana de aquella zona, estuvo ante ellos y cuando le iban a dictar sentencia desfavorable, hizo uso de su derecho como ciudadano romano, apeló al emperador y por eso es que le mandan de ahí, de esa zona del Medio Oriente, como diríamos hoy, a Roma, ¿verdad? Esa travesía que termina en naufragio, pero finalmente Pablo llega a Roma, años 60 aproximadamente, ¿verdad? Pero es parte de esto que anticipó Jesús. Y Jesús anticipa también que para todas las naciones primero tiene que ser proclamado el Evangelio. Y de eso trata el libro de los Hechos, ¿verdad? Cómo desde Jerusalén comienza a extenderse el Evangelio. Abarca toda Judea, Samaria, y de ahí se va extendiendo a otras zonas del imperio. Y de hecho, Hechos 1 comienza en Jerusalén, Hechos 28 termina Pablo en Roma, ¿va? Y presumiblemente frente al emperador o alguna figura imperial, eh, eso explicando su caso, su situación, pero el evangelio se va extendiendo, ¿ah? Y de hecho Pablo dice en Romanos 15, 20, 24, ¿ah? Hace un recuento de cómo él ha ido a estos lugares, dice, donde antes nadie ha llevado el evangelio, ahí he llegado yo. Y de hecho en Romanos 15, 20, 24, él plantea ese plan, ¿ah? A sus lectores en Roma. Quiere ir al occidente, quiere ir a España, ¿ah? Quiere hacer de Roma su base para de ahí emprender esta misión a España, llevar el Evangelio a España. Eso es lo que dice Romanos, Pablo en Romanos 15, 24. Pero ahí está el Evangelio difundiéndose, digamos, a todas las naciones. Pero también dice Jesús, cuando los condujesen entregándolos, no estén ansiosos de antemano porque hablasen, al contrario, lo que fuese dado a ustedes en esa hora, esto hablen, ya que no son ustedes quienes hablan, sino el Espíritu Santo, ¿eh? De hecho, así nos cuenta el libro de los Hechos, ¿ah? Pedro está ante el Sanedrín judío y dice Hechos 4:8 que por el Espíritu comenzó a hablar, ¿ah? Y ellos estaban sorprendidos. Dice, ¿cómo es que estos hablan de esta manera si no son gente letrada, ¿no? Gente educada? Así hacen esa precisión, ¿no? Pero una y otra vez vemos que por el Espíritu ellos hablan en ese momento, dicen algo, están defendiendo, están en su apología, digamos. Así como Hechos 4 también Pablo en Hechos 13 hace lo mismo. Llenos del Espíritu en ese momento hablan, comunican algo. Hay esta apología que anticipó Jesús. Pero dice también, entregará a un hermano para muerte y a un padre, a un niño o niña. El vocablo que usa en griego es ¿no? ¿Va? Que puede ser niño, niña, muchacho, muchacha, ¿va? Un padre va a entregar a un niño, muchacha. Y dice, y se sublevarán o levantarán en rebelión niños o muchachos, o sea, tecna, ya se en plural aquí, contra progenitores o ancestros y los ejecutarán. Aquí hay una alusión a Miqueas 7, 5-7. Repito, este es un mensaje profético de Jesús, ¿verdad? Es decir, no es un reporte histórico lo que está haciendo Jesús, ¿verdad? Jesús, digamos, como los profetas del Antiguo Testamento, nos indican, si se quiere, en este lenguaje simbólico o lenguaje de señales, ¿verdad? Lo que va a ocurrir, los grandes eventos que va a ocurrir. ¿Cómo ocurrió con puntualidad? Bueno, ese es el relato histórico, ¿ah? El relato histórico. Pero Jesús anticipa, va a ocurrir esto, o sea, estos son los lineamientos generales, ¿ah? Va a haber guerras, la consecuencia de la guerra es la hambruna, ¿ah? La consecuencia de la hambruna es esta disrupción, conmoción, habrá también estos terremotos, habrá muerte, pero en medio de ello va a haber persecución para ustedes, ¿ah? Así como lo cuenta Apocalipsis, también eso se dice. Y serán, y dice, y serán quienes sean odiados por todos debido al nombre mío, ¿ah? Ser seguidor de Jesús, decía, anticipó él, va a tener este costo, ¿ah?
les van a odiar por mí. Dice, pero quien aguante, quien resista, quien se mantenga firme a un final, este será salvado o liberado. Jesús anticipó de eso y quizá a lo que ilustra mejor estas palabras de Jesús es justo lo que ocurrió en Roma en el año 64. ¿No? Me remito a este testimonio de Tácito en sus anales. Dice en el libro 15, 38, dice, sigue una catástrofe. No se sabe si debida al azar o urdida o concebida, digamos, o planeada por el príncipe, en este caso Nerón, así se hacía llamar a él. ¿No? Pues hay historiadores que dan una y otra versión que fue la más grave y atroz de cuantas le sucedieron a esta ciudad por la violencia del fuego. Surgió en la parte del circo, el circo romano, que está próxima a los montes Palatino y Celio. Recuerden, Roma se asentaba sobre 7 montes o colinas, ¿ah? Ahí mencionados de ellos. Allí, por las tiendas en las que había mercancías idóneas para alimentar el fuego, en un momento estalló y creció el incendio. Y azuzado por el viento, cubrió toda la longitud del circo. En efecto, no había, perdón, por medio casas protegidas por recintos resistentes, ni templos rodeados de muros, ni cosa alguna que pudiera representar un obstáculo. El incendio se propagó impetuoso, primero por las partes llanas, luego subiendo a las alturas para devastar después nuevamente las zonas más bajas y se adelantaba a los remedios por lo rápido del mal y porque a ello se prestaba la ciudad, con sus calles estrechas que se doblaban hacia aquí y hacia allá y sus manzanas irregulares, tal cual era la vieja Roma. ¿verdad? Ese es un recuento de cómo inicia el fuego y se propaga y se extiende. ¿verdad? Hasta ahí. Y entonces más adelante dice Tácito, ya en ese testimonio, ya en el libro 44, dice, y estas fueron ciertamente las medidas que dictó la prudencia humana. Luego se recurrió a las expiaciones, a los dioses y también a los libros civilinos, los oráculos civilinos, digamos, por cuyo dictamen se hicieron súplicas a Vulcano y a Ceres y a Prosérpina. Asimismo, se dirigió a Juno un culto propiciatorio a cargo de matronas, primero en el Capitolio y luego junto al mar más cercano, de donde se sacó agua con la que se rociaron el templo y la imagen de la diosa. Es decir, cómo procesar o digerir este evento, este shock en la ciudad. Fue un fuego que arrasó, que devastó. Bueno, así lo estaban procesando. ¿ah? Más ni con los remedios humanos, ni con las larguezas del príncipe, en este caso el emperador, o con los cultos expiatorios, perdía fuerza la creencia infamante de que el incendio había sido ordenado, en este caso por Nerón mismo. ¿verdad? En consecuencia, para acabar con los rumores, Nerón presentó como culpables y sometió a los más rebuscados tormentos a los que el vulgo llamaba cristianos, aborrecidos por sus ignominias. Aquel de quien tomaban nombre, Cristo, había sido ejecutado en el reinado de Tiberio por el procurador Poncio Pilato, hasta año 30 después de Cristo. Estamos hablando de eventos 34 años atrás de esto. Sí. La execrable superstición momentáneamente reprimida, así se refería a la fe en Jesús, al Evangelio, digamos, la execrable superstición momentáneamente reprimida irrumpía de nuevo no solo por Judea, origen del mal, es decir, se sabe que de ahí surgió este movimiento, sino también por la ciudad, es decir, Roma, lugar en el que de todas partes confluyen y donde se celebran toda clase de atrocidades y vergüenzas. El caso fue que se empezó a detener a los que confesaban abiertamente su fe, es decir, a los cristianos, genuinos, auténticos, y luego por denuncia de aquellos a una ingente multitud por denuncia de aquellos. Eso implicó tortura. ¿Quiénes más son cristianos? ¿no? Pues quizá mi hermano, quizá mi padre, quizá mi madre, quizá mis familiares, mis amigos. ¿no? Bueno, eso es lo que implica esta. Y luego por denuncias de aquellos a una ingente multitud y resultaron convictos no tanto de la acusación del incendio,
cuanto de odio al género humano. ¿Ah? O sea, se acusaba a los cristianos de odio contra el género humano, ¿ah? Ya no por el incendio, sino ahora la cuestión era porque ellos odiaban a la humanidad, todo lo contrario, ¿ah? Todo lo contrario. Pero dice, pero a su suplicio se unió el escarnio, de manera que parecían desgarrados por los perros tras haberlos hecho cubrirse con pieles de ferias. ¿Ya? O sea, el suplicio era la tortura usual romana, pero además de ello, dice, ahora les ponían, les cubrían de pieles, ¿ya? Y les soltaban los perros y los perros iban tras ellos. ¿Ya? O bien, dice, clavados en cruces, al caer el día eran quemados de manera que sirvieran como iluminación durante la noche. ¿Va? Y sí, las cruces así iluminaban. Esos fueron los cristianos de la Roma del año 64. Nerón había ofrecido sus jardines para tal espectáculo y daba festivales circenses mezclado con la plebe, con atuendo de auriga o subido en el carro. Por ello, aunque fueran culpables y merecieran los máximos castigos, dice Tácito, provocaban la compasión ante la idea de que perecía no por el bien público, sino por satisfacer la crueldad de uno solo, en este caso de Nerón. ¿Verdad? Pero ese es el testimonio de Tácito, un romano no cristiano, ¿eh? Cuenta qué pasó, qué le pasó a los cristianos a partir del año 64. Los acusaron de haber sido los responsables del incendio en Roma y comenzó esta persecución. ¿Verdad? Ah, sí, perdón, esta es una letra. Así que, en conclusión, hermanos, ante una pregunta de unos discípulos de Jesús, Jesús anuncia la destrucción del templo de Jerusalén. Ello ocurrió 40 años después, en el 70, ¿ah? Y de eso hay fueron testimonios judíos y romanos. En el ínterin, ¿qué pasa entre el año 30 y en el año 70? ¿Ah? En ese ínterin. Bueno, ante otra pregunta de sus cuatro discípulos, ya fueron Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, ¿ah? Jesús anuncia una serie de eventos, signos, símbolos, señales que precederán a tal evento singular. A esto se refirió como el inicio de los dolores de parto, ya que un nuevo orden estaba por emerger. ¿Verdad? En esa circunstancia dura, adversa, difícil, va a emerger esto. Tales circunstancias iban a poner desafíos, iban a suponer desafíos para sus discípulos, a los que Jesús anima a perseverar en él. ¿Verdad? Jesús anticipó que eso, que habría persecución y se padecería, pero hay que insta a perseverar, a permanecer firme en él. Algo que podemos considerar de este primera porción del capítulo 13 es esto, profecía e historia, el discurso profético y con el relato histórico. El discurso profético nos anticipa del gran evento, digamos, ah, y las repercusiones, las implicaciones, pero no entra a detalle, ¿verdad? O sea, el discurso profético, su interés no es la precisión histórica, solo anuncia lo que va a ocurrir en términos generales y ya después tenemos el reporte histórico de exactamente cómo ocurrieron las cosas, ¿verdad? Pero uno, digamos, uno ve la afinidad entre el uno y el otro. Habiendo dicho eso, ¿cómo nos enseña el texto bíblico a entender ambos discursos? ¿Verdad? En el texto vemos Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, eventos que se anticiparon, ¿verdad? Y eventualmente llegaron a ocurrir o a suceder. Pero ¿cómo nos ayuda el mismo texto a, a apreciar ambos relatos, ambos discursos? Otra implicación es esta. Si la palabra de Jesús tiene tales repercusiones históricas, él anticipó lo que le iba a ocurrir a él, anticipó lo que iba a ocurrir a esta institución del templo y por consecuencia a todo el pueblo. ¿Ah? Si lo que él dijo tiene esas repercusiones históricas, ¿ah? Tiempo y espacio aquí en nuestro mundo, ¿cómo respondemos a la palabra de Jesús para nosotros? ¿Ah? Lo que él dice, ¿cómo nos impacta? ¿Cómo nos afecta? Y la pregunta es, ¿atendemos la palabra de Jesús? ¿La obedecemos? ¿Ah? Y
Finalmente, en nuestra actual coyuntura, ¿va? Ese fue el tiempo, el momento, las 3 décadas o las 4 décadas del año 30 al 70, fue un tiempo decisivo para el movimiento de Jesús. ¿Va? En esa década de los 60, de hecho, fallece Jacobo, el líder de la iglesia de Jerusalén, el hermano del Señor, fallece el apóstol Pedro, fallece el apóstol Pablo. Repentinamente, el liderazgo del movimiento de Jesús ya no estuvo más, pero vimos cómo continuó el movimiento y otras personas tomaron la estafeta, digamos, y siguieron, ¿va? Si ese fue así, entonces, en nuestra actual coyuntura, ¿cómo perseveramos en Jesús? ¿Vean? Los actuales desafíos que tenemos, cómo continuamos en la vida, en él, dando testimonio, proclamando el Evangelio, honrándole, sirviéndoles, siendo sus testigos ante nuestros vecinos, ¿ah? Amando como Él ama a nuestros vecinos. Bueno, esto es algo a considerar, hermanos. Gracias por su atención. Vamos.